Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Me confirman si se observa, por favor, la diapositiva y si se escucha? ¿Me confirman, por favor? Listo, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con el tema ciclo celular y también mitosis. A ver, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. ¿Qué es el ciclo celular? Básicamente viene a ser una etapa, son etapas, la verdad, las cuales pasa una célula durante toda su vida existente en un organismo. Una célula madre puede crear células hijas. Estas células hijas ingresan al ciclo celular y de esta manera es de forma constante y repetitiva durante el tiempo que dure la vida de este organismo. Entonces, ¿qué es el ciclo celular? Son etapas por las cuales pasa la célula durante toda su vida. Cuando nos referimos al ciclo celular, existen dos etapas muy marcadas, las cuales se llaman interfase celular y división celular. La interfase celular es el proceso que asegura el crecimiento y desarrollo de todas las células. La interfase es el proceso que asegura el crecimiento y desarrollo de todas las células. Y la segunda etapa se llama división celular, que básicamente culmina con la formación de nuevas células a partir de una célula madre. ¿Cuál es la importancia por la cual nosotros deberíamos de aprender este tema llamado ciclo celular? Su importancia radica en que nosotros debemos de conocer cómo es un proceso normal de un ciclo celular, cómo se desarrolla, cómo inicia, cómo termina, cuáles son las terminologías que se utiliza y qué sucede en cada una de las fases o etapas de un ciclo celular. ¿Y para qué nosotros deberíamos de aprender cada una de estas etapas y procesos de crecimiento celular? Porque existen enfermedades que están relacionadas con la anomalía dentro del ciclo celular. Estas enfermedades están ligadas básicamente a algunos tipos de eventos que influyen en el ciclo celular, como por ejemplo factores genéticos, radiación, medio ambiente, entre otros. Y podría aparecer una enfermedad que básicamente se denomina como tumor. Cuando nos referimos nosotros al término tumor, existen dos tipos. Uno se llama tumor benigno, el otro se llama tumor maligno. El tumor benigno viene a ser un crecimiento y desarrollo de las células, pero lo característico de estas es que están encapsuladas. Una persona puede vivir años con un tumor benigno. Si le fastidia, crece demasiado, podría retirarlo sin mayor problema o recibir algún tipo de tratamiento. Sin embargo, existe otro tipo de tumor llamado tumor maligno, que viene a ser el crecimiento y desarrollo de las células, pero de manera anormal. Si tenemos una célula, por ejemplo, en forma cuadrada, esta célula va a comenzar a mutar, a cambiar y va a formarse de manera circular o triangular o rectangular. Y no queda ahí, no se encapsula, sino que muchas veces contagia a tejidos y órganos adyacentes. Va a contagiar, por ejemplo, si este está ubicado en el hígado, a nivel de riñones, útero, ovario, intestinos. Y lo característico de este tumor maligno es que cuando uno lo observa haciendo un corte, pareciera que fuese un cangrejo, ¿sí? Por eso es que muchas veces se le atribuyó con el nombre de cáncer, por la forma que tiene cuando uno lo ve en un corte. Las personas que son diagnosticadas con este tipo de enfermedad reciben un tratamiento, pero lamentablemente en nuestro país nosotros no tenemos la cultura de hacernos por lo menos un chequeo de manera anual o cada 2 años. Y muchas de las personas que son diagnosticadas, lamentablemente, pues el diagnóstico ya es demasiado tarde, los tratamientos que se utilizan son la quimioterapia, radioterapia, sin embargo, poco o nada se puede hacer por una persona que ya tiene este tipo de tumor maligno y que muchas veces ya ha contagiado a órganos adyacentes. Entonces, ¿por qué yo debo aprender el ciclo celular? Porque debemos de saber qué sucede cuando es un ciclo de manera normal y qué sucede cuando existe alteración. Vamos con el resumen de esta diapositiva. El ciclo celular básicamente son etapas por las cuales pasa la célula durante toda su vida. Una célula hija genera una célula madre genera células hijas, estas células hijas generan a lo largo de su vida constantemente el ciclo celular. Van a estar ingresando constantemente durante el tiempo que dure la vida de ese organismo.
Constantemente una célula está realizando ciclo celular. El ciclo celular tiene dos etapas muy marcadas llamadas interfase celular y división celular. La interfase celular es el proceso que nos va a asegurar el crecimiento y desarrollo de toda la célula de manera normal. Entonces, ¿qué es la interfase? Es el proceso que asegura el crecimiento y desarrollo de todas las células de manera normal. Y la división celular es aquel que está formado por nuevas células a partir de una célula madre. ¿Cuál es la importancia por la cual uno debe aprender el ciclo celular? Bueno, es importante porque necesitamos conocer los procesos de crecimiento celular, ya que estos eventos podrían ayudarnos a entender los crecimientos excesivos a los cuales nosotros conocemos como el nombre de tumor, que es una patología. Les mencionaba que existen dos tipos de tumores, un tumor benigno y un tumor maligno. El tumor benigno básicamente viene a ser la acumulación y crecimiento excesivo de las células, pero estas están encapsuladas. La persona que es diagnosticada con un tumor benigno no recibe ningún tipo de tratamiento. Muchas personas viven años con tumores benignos, pero si te molesta, te fastidia o es demasiado grande, se te sugiere retirarlo sin mayor problema. Y tenemos luego al tumor maligno, que viene a ser, tiene esta forma característica cuando uno le hace un corte, parece una especie de cangrejo, como puedes observar en la imagen. Por eso es que al tumor maligno le dicen como cáncer, por la forma que uno visualiza en el corte. Y les mencionaba que este tumor maligno, sí, la persona que es diagnosticada necesita realizar un tratamiento como la quimioterapia, radioterapia, y muchas veces poco o nada se puede hacer por la persona si es que este tumor maligno ha sido diagnosticado demasiado tarde. Entonces siempre es muy bueno los chequeos por lo menos anuales o cada 2 años de los diferentes órganos que podrían estar susceptibles o vulnerables. Vamos a continuar. Entonces les mencionaba hace instantes que el ciclo celular, por cuestiones didácticas y para que sea de mayor entendimiento, lo vamos a dividir en dos etapas muy marcadas. Una se llama interfase celular y la otra se llama división celular. La palabra interfase, inter significa entre fases, ¿sí? Interfase celular o entre las fases celulares. La interfase celular se va a dividir en tres etapas: etapa G1, etapa S y la etapa G2. Aquí tenemos una imagen en el lado derecho, superior derecho. Vemos un círculo que se puede distinguir dos colores, el color amarillo y el color rojito. Este de color amarillo dice interfase, ¿ya? Interfase celular o entre fases celulares. Aquí podemos observar a la etapa G1, etapa S y la etapa G2. Estas etapas tienen otros nombres también que vamos a encontrarlo en algunos otros libros, como por ejemplo, a la etapa G1 también se le conoce como GAP1, así como está escrito ahí en la diapositiva, GAP1. La palabra gap significa intervalo, un tiempo. Es un determinado periodo, tiempo, intervalo en el cual suceden muchos acontecimientos importantes en la célula. Entonces, a la etapa G1 también se le conoce como GAP1. Otro nombre que también podemos encontrar en otros libros es con el término presíntesis. ¿Ya? Presíntesis. Entonces, a la etapa G1 lo vas a encontrar como GAP1 o presíntesis o G1. Luego tenemos a la etapa S. La etapa S, o conocida como etapa de síntesis, viene a ser una etapa muy importante porque aquí básicamente se realiza la síntesis del material genético o ADN. Y luego tenemos a la etapa G2, conocida también como AP2 o como postsíntesis. Entonces vamos a encontrarlo con alguno de estos nombres que básicamente significan lo mismo. Entonces, tenemos etapas del ciclo celular. Comencemos con la primera, que se llama interfase. La interfase tiene tres etapas. Tenemos a la etapa G1, etapa S y a la etapa G2. Recuerda que también se le ponen otros nombres, como por ejemplo a la G1 como GAP1 o presíntesis, etapa S o síntesis, y a la etapa G2 como GAP2 o postsíntesis. Como vemos en esta flechita circular, cuando terminamos el de color amarillito, continuamos con una flecha de color rojo, ¿cierto? Entonces, esta porción vendría a ser la división celular.
¿sí? La división celular. ¿Qué es la división celular? Es la obtención de células hijas de una célula madre. A esta etapa de división celular también lo vamos a conocer como la etapa M, o muchas veces lo conocen como la etapa de la mitosis, ¿sí? Entonces, la división celular está constituido por la etapa M, o conocida muchas veces como etapa de mitosis. En esta etapa vamos a encontrarlo dos etapas muy marcadas. Una se denomina como cariocinesis y la otra se denomina como citocinesis. La cariocinesis, ¿sí? Cariocinesis, cario significa núcleo, división del núcleo. Y la citocinesis es la división del citoplasma. Entonces, cariocinesis, división del núcleo, y la citocinesis es la división del citoplasma. Así también la cariocinesis podría dividirse en mitosis propiamente dicha o meiosis. Y esta cariocinesis posee cuatro fases muy marcadas: prometafase, metafase, anafase y telofase. Entonces, vamos con el resumen de esta diapositiva: etapas del ciclo celular. Por cuestiones didácticas, ahí existe una imagen en forma circular y esta imagen tiene dos colores muy representativos. Tenemos el color amarillo y el color rojo. La etapa del ciclo celular se divide en dos muy marcadas. Una se denomina interfase celular y la otra se denomina división celular. La palabra interfase, inter significa entre fases celulares. Y aquí vamos a mencionar tres etapas: la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. Recuerda que estas tienen otros nombres, como por ejemplo, etapa GAP1 o presíntesis, etapa S o etapa de síntesis, y la etapa GAP2, G2 o postsíntesis. Luego el de color rojito viene a ser la división celular, que consiste en generar células hijas de una célula madre. Esta división celular también se le conoce como etapa M, ¿ya? Etapa M. En algunos libros vas a encontrar esta etapa M como mitosis, pero para evitar confusión lo vamos a llamar solamente etapa M. Esta etapa M se divide en dos: cariocinesis y citocinesis. Cariocinesis es la división del núcleo y citocinesis es la división del citoplasma. Así también la cariocinesis va a dividirse en dos: mitosis, meiosis. Pero podemos mencionar que existen cuatro fases muy marcadas, las cuales son prometafase, metafase, anafase y telofase. Vamos a continuar. Entonces les mencionaba que dentro del ciclo celular tenemos a la interfase celular y a la división celular. Algunas acciones que podemos mencionar referente a qué sucede en cada una de estas son: en la etapa G1, GAP1 o presíntesis, va a ocurrir un incremento del volumen celular. Nuestra célula, que es pequeña, va a comenzar a aumentar en volumen. Va a aumentar, duplicar, triplicar el volumen que inicialmente era. Luego se va a realizar la formación de nuevas organelas, organoides u orgánulos. ¿Ya? Organelas, organoides u orgánulos, que básicamente son lo mismo. Aquí se va a comenzar con la síntesis del ARN mensajero y el ARN transferente. Y también vamos a iniciar la síntesis de proteínas, glúcidos, lípidos. Entonces, ¿qué sucede en la etapa G1? Vamos a incrementar el volumen celular, vamos a realizar la formación de nuevas organelas, organoides u orgánulos, vamos a iniciar la síntesis de ARN mensajero y transferente y vamos a iniciar la síntesis de proteínas, glúcidos, lípidos, entre otros. Luego de esta primera etapa G1, pasamos a la etapa S. En la etapa S, que viene a ser la etapa más importante de la interfase, se va a producir la síntesis de proteínas histonas. Aquí se va a producir la duplicación del material genético, el ADN. Vamos a comenzar a replicar el ADN y también la duplicación de centriolos. Entonces, tenemos, luego de pasar de la etapa G1, pasamos a la etapa S, en donde vamos a realizar la duplicación del material genético o ADN. Vamos a comenzar a replicar el ADN, vamos a sintetizar las proteínas histónicas y vamos a comenzar con la duplicación de centriolos. Luego, pasamos a la etapa G2, en donde se va a fosforilar la histona H1.
¿Qué de importante tiene esta histona H1? Básicamente esta histona participa en la condensación de los filamentos de cromatina. Entonces vamos a condensar los filamentos de cromatina. Y luego de la etapa G2 pasamos a la división celular, a la etapa M. En esta etapa M podemos mencionar que sucede la cariocinesis y la citocinesis. ¿Qué era la cariocinesis? La división del núcleo. ¿Y qué cosa es la citocinesis? Es la división del citoplasma. Entonces vamos con el resumen de esta diapositiva. Etapas del ciclo celular. Recuerda que vamos a dividirlo por cuestiones dinámicas en interfase celular y división celular. En la interfase celular se va a caracterizar tres etapas muy importantes, G1, etapa S y etapa G2. En la etapa G1 se va a realizar el incremento del volumen de la célula, 2-3 veces más del volumen normal o inicial al momento de ingresar a formar parte de este ciclo. Luego vamos a realizar la formación de nuevas organelas, organoides u orgánulos. Vamos a realizar la síntesis de ARN mensajero y transferente, síntesis de proteínas, glúcidos, lípidos. Luego pasamos a la etapa S, que viene a ser la más importante dentro de la interfase celular. Aquí vamos a realizar la duplicación del ADN, vamos a replicar el ADN, vamos a comenzar con la síntesis de proteínas histónicas y la duplicación de centriolos. Luego pasamos a la etapa G2, que básicamente consiste en la fosforilación de la histona H1. Esta histona H1 es la que nos va a ayudar a condensar los filamentos de cromatina. Luego pasamos a la división celular y aquí vamos a mencionar a la etapa M, la cual se caracteriza porque vamos a dividirlo en cariocinesis y citocinesis. Recuerda que la cariocinesis es la división del núcleo y la citocinesis es la división del citoplasma. Entonces, para hacer ahí nuestro reencuentro hasta ahorita, el ciclo celular posee dos partes muy importantes, la interfase celular y la división celular. ¿Qué sucede en la interfase celular? Básicamente la célula va a crecer y va a comenzar a adoptar sus propiedades para pasar a la siguiente fase de la división celular o fase M. Entonces, una vez que nosotros ingresamos a la interfase, esta tiene tres etapas o fases, las cuales son fase G1, fase S y la fase G2. Que decíamos hace instantes que estas también tienen otros nombres, ¿cierto? A la fase G1, ¿con qué otro nombre lo vamos a conocer? Como GAP1 o presíntesis. Luego tenemos a la fase S o conocida como síntesis y luego tenemos a la fase G2 o GAP2 o postsíntesis. De esas tres les mencionaba que la más importante viene a ser la fase S. ¿Por qué? Porque aquí se va a realizar la replicación del ADN, el material genético. Vamos con el resumen de esta diapositiva. El ciclo celular posee dos etapas muy importantes, la interfase celular y la división celular. La interfase celular básicamente consiste en el crecimiento y desarrollo de la célula. Lo vamos a preparar para que pueda pasar a la división celular o conocida también como fase M. Recuerda que la interfase posee tres etapas o fases muy marcadas. Fase G1, fase S y la fase G2. Así también estos tienen otros nombres. A la fase G1 lo vamos a conocer como GAP1 o conocida también como presíntesis. Luego tenemos la fase S o conocida como síntesis y la fase G2, GAP2 o postsíntesis. De estas tres, la más importante viene a ser la fase S o conocida como fase de síntesis, debido a que aquí vamos a realizar la replicación del ADN. Entonces, ¿qué sucede en cada una de estas etapas importantes de la interfase? Así que vamos a iniciar. Comencemos con la fase G1, conocida también como GAP1 o presíntesis. Esta viene a ser la fase más larga y variable, ¿sí? Es la fase más larga y variable porque tiene una duración de 6 a 12 horas. En esta fase G1 va a existir el aumento del volumen del citoplasma. Va a aumentar nuestro citoplasma de 2-3 veces el volumen normal. Aquí va a existir un aumento del tamaño de la célula. Vamos a duplicar los organelas, organoides u orgánulos.
Vamos a realizar el aumento de la síntesis de proteínas, glúcidos, lípidos, ARN mensajero y ARN transferente. Entonces, una vez que la célula ingresa a la interfase, va a comenzar con la fase G1, GAP1 o presíntesis. ¿Qué sucede en esta primera fase? Esta viene a ser la más larga y variable porque tiene una duración de 6 a 12 horas. Esta se caracteriza porque tiene un aumento del volumen citoplasmático. Va a aumentar de tamaño celular. Va a existir una duplicación de organelos, organoides u orgánulos. Va a haber un aumento de la síntesis de proteínas, glúcidos, lípidos, ARN mensajero y ARN transferente. Una vez que culmine esta fase G1, va a pasar a la fase S. Esta fase S, o conocida como fase de síntesis, es la más importante de la interfase. Tiene una duración de 6 a 8 horas y esta se caracteriza porque genera un aumento del volumen nuclear. Aquí básicamente se va a producir la duplicación del ADN o material genético, la duplicación de los centriolos, la formación de la cromatina y la disminución de la síntesis de proteínas. Entonces, una vez que nuestra célula salga de la fase G1, va a ingresar a la fase S, o conocida como fase de síntesis, que es la más importante de la interfase. Esta tiene una duración de 6 a 8 horas. Se caracteriza porque existe un aumento del volumen nuclear. Aquí básicamente se va a producir la duplicación del ADN o material genético, la duplicación de los centriolos, la formación de la cromatina y la disminución de la síntesis de proteína. Luego de la fase S vamos a pasar a la fase G2. Esta fase G2 es la fase más corta, tiene una duración de 3 a 4 horas. Esta se caracteriza porque va a existir un control y reordenamiento celular. En esta fase G2 vamos a controlar y reordenar todo lo sintetizado en las fases anteriores. Vamos a aumentar la síntesis de proteínas y vamos a aumentar la síntesis de ATP o adenosín trifosfato, energía. Entonces, una vez que la célula salga de la fase S, va a ingresar a la fase G2. Esta fase G2 es la fase más corta y tiene una duración de 3 a 4 horas. Aquí básicamente se caracteriza porque va a existir un control y reordenamiento celular. Vamos a controlar y reordenar todo lo que hemos estado sintetizando en las fases anteriores. Existe un aumento de la síntesis de proteínas y un aumento de la síntesis de ATP, adenosín trifosfato o energía. Entonces, a ver, un momentito. Muy bien, entonces, una vez que nosotros ya hemos culminado con estas tres fases, lo ideal es que pasemos a la división celular, ¿cierto? Sin embargo, nuestro cuerpo en realidad es maravilloso, tenemos células que tienen un sinfín de características, una más que otras, y podemos decir que existen algunas células de nuestro organismo que en realidad hacen algo en particular. Ingresan al ciclo celular, ingresan a la interfase, ingresan a la fase G1, pero una vez que salen de la fase G1, ya no pasan a la fase G2, sino que se va a pasar a un periodo llamado periodo G0. Entonces, existen algunas células que luego de salir de la fase G1 pasan a un periodo llamado periodo G0 o fase de quiescencia. Este periodo G0, fase de quiescencia, no corresponde a la interfase. Ojo, no corresponde a la interfase, sino que es característico y propio de algunos tipos de células. ¿Qué sucede en este periodo G0 o fase de quiescencia? Aquí básicamente las células van a perder su capacidad de poder dividirse, las células se especializan y se diferencian de las otras células. Aquí en el periodo G0 o fase de quiescencia tenemos, por ejemplo, a las neuronas, eritrocitos, miocitos, células germinales, células sexuales. Sin embargo, de los ejemplos que he mencionado, algunas de estas se quedan
por siempre en este periodo G0. Ya no pasan a la fase S. Pero algunas de estas solamente están un determinado tiempo nada más. Y después de este tiempo o periodo pasan a la fase S, a la fase G2 y luego a la división celular. Entonces, las que permanecen prácticamente durante toda su vida dentro del periodo G0 o fase de quiescencia es la neurona, los eritrocitos y los miocitos. Y las que están solamente un determinado tiempo o periodo son las células germinales, células sexuales y los leucocitos. Están un determinado tiempo y después de esto pasan a la fase S y luego a la fase G2 y a la división celular. Entonces vamos con el resumen de esta diapositiva. La primera parte importante del ciclo celular se llama interfase celular. Esta interfase celular consta de tres etapas importantes. La hemos estado mencionando en el transcurso de nuestra clase y son fase G1, fase S y la fase G2. La fase G1, con otro nombre se le conoce, GAP1, ¿verdad? Y presíntesis. ¿Qué sucede en esta fase G1? Esta viene a ser la más larga y variable, tiene una duración de 6 a 12 horas, existe un aumento del volumen citoplasmático, ¿sí? Un aumento del volumen citoplasmático, existe un aumento del tamaño de la célula, de lo que es bastante pequeño, va a comenzar a aumentar en tamaño, existe una duplicación de los organelos, un aumento de la síntesis de proteínas, glúcidos, lípidos, ARN mensajero y transferente. Luego de esta fase G1 va a pasar a la fase S o fase de síntesis, que es la más importante, tiene una duración de 6 a 8 horas. Aquí básicamente existe un aumento del volumen nuclear. Esta se caracteriza porque existe duplicación del ADN, duplicación de centriolos, formación de la cromatina. Aquí va a disminuir la síntesis de proteínas. Una vez que la célula termine la fase S, va a ingresar a la fase G2. Esta fase G2 es la más corta, tiene una duración de 3 a 4 horas. Básicamente aquí se va a realizar el control y reordenamiento celular, controla y reordena todo lo sintetizado en fases anteriores y aumenta la síntesis de proteínas y aumento de la síntesis de ATP o adenosintrifosfato. Algo adicional que podemos mencionar es que de todas las células que existe en un organismo, existen algunas excepciones. Hay algunas células que ingresan a la interfase, ingresan a la fase G1, sin embargo, de esta fase G1 van a pasar a un periodo llamado periodo G0 o fase de quiescencia. Este periodo G0, fase de quiescencia, no corresponde a la interfase. Ojo, no corresponde a la interfase, sino que es un periodo que básicamente consiste en que las células pierden su capacidad de dividirse. Las células se especializan y se diferencian de las demás células. Como por ejemplo, podemos mencionar a la neurona, los eritrocitos, miocitos, células germinales y células sexuales. De estos ejemplos, algunas permanecen por siempre aquí en este periodo G0, pero otras van a ingresar después de un tiempo a formar parte de la fase S, fase G2, se reactivan, podríamos decir. Entonces, dentro de las células que regresan a formar parte de la interfase son las células germinales, células sexuales y leucocitos. Vamos a continuar el ciclo celular. La segunda parte del ciclo celular viene a ser la división celular, conocida también como fase M. En esta división celular básicamente consiste en que está constituida por un periodo donde la célula se divide en dos células hijas. Esta división celular consiste en la división tanto de la cariocinesis como la citocinesis. ¿Qué cosa era la cariocinesis? La división del núcleo. ¿Y qué cosa era la citocinesis? La división del citoplasma. Entonces vamos a continuar. Tenemos la cariocinesis. La cariocinesis es la división del núcleo. Cario es núcleo, cinesis división, división del núcleo. Esta es una división indirecta, se puede realizar de dos maneras, por mitosis y por meiosis. ¿Sí? Puede ser por mitosis o por meiosis. ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? La mitosis es realizado solamente por células somáticas, células de nuestro cuerpo, nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, la mitosis es realizada solamente por células somáticas, células del organismo.
La mitosis es realizado por células diploides con un valor 2N, es decir, 46 cromosomas. No existe variabilidad genética debido a que las células hijas son idénticas a la célula madre. Entonces tenemos la cariocinesis por mitosis. Tenemos aquí que esta es propia de las células somáticas, propia de las células del cuerpo. Está realizado por células diploides 2N con un valor de 46 cromosomas y no existe variabilidad genética. Y luego tenemos a la meiosis. La meiosis es propia de células sexuales, quiere decir que son células de las gónadas, tanto del ovario como de los testículos. Está realizado también por células diploides y haploides con un valor N, mejor dicho, la mitad de los cromosomas, 43 cromosomas en cada una de las células hijas. Y sí existe variabilidad genética porque las células hijas no son idénticas a la célula madre. Entonces vamos aquí, la cariocinesis es la división del núcleo, carionúcleo, cinesis, división. Esta es una división indirecta y consta de dos etapas, mitosis y meiosis. La mitosis es propia de células somáticas o células del organismo. Está realizado por células diploides 2N con un valor de 46 cromosomas y no existe ningún tipo de variabilidad genética. Y la meiosis, que es propio de células sexuales, células de las gónadas, tanto del ovario como de los testículos, realizado por células diploides y haploides N con 43 cromosomas y sí existe variabilidad genética. Y luego tenemos a la citocinesis, que viene a ser la división del citoplasma. Esta citocinesis se realiza por división directa y básicamente va a depender si esta es una célula animal o una célula vegetal. La célula animal, por ejemplo, para poder dividir su citoplasma, lo que normalmente ocurre es en la parte media de esta célula. Recuerda que esta ya está alargada porque ya tiene los núcleos, va a tener dos núcleos y solamente necesitamos dividir al citoplasma. Va a comenzar a invaginarse en la parte media, ¿sí? Va a comenzar una invaginación. A esta invaginación se le denomina con el término surco de división. Aquí va a aparecer un anillo, ¿sí? Y este anillo contráctil lo que va a hacer es, como su nombre lo dice, va a empezar a contraer, contrae, 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 y va a llegar un momento en el cual va a producir la segmentación o separación de la célula animal en dos células hijas, de la célula madre a dos células hijas. Entonces, la citocinesis va a depender si esta es una célula animal o una célula vegetal. Si es una célula animal, como está alargada y tiene ya dos núcleos muy bien formados y definidos, necesitamos separar el citoplasma. Así que en la parte media va a comenzar a invaginarse. A esta invaginación se le denomina como surco de división. Aquí, básicamente, va a aparecer un anillo y este anillo contráctil lo que va a hacer es comenzar a separar. Se contrae, se contrae, se contrae y va a comenzar a separar, a fragmentar prácticamente, a segmentar a esta célula madre en dos células hijas. Ahora, ¿qué sucede si esta es una célula de tipo vegetal? Si la célula es de tipo vegetal, no se le puede poner un anillo contráctil. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la célula vegetal tiene pared celular y la pared celular de por sí es una estructura bastante rígida, bastante dura, bastante consistente. Así que no sería posible ponerle un anillo contráctil y que ya se parte en dos. Sería imposible. Pero en el caso de las células vegetales van a participar el aparato de Golgi. Este va a liberar unas vesículas llamadas vesículas de Golgi y estas vesículas de Golgi van a comenzar a alinearse en la parte media y van a formar un fragmoplasto. Y este fragmoplasto lo que va a hacer es separar de manera equitativa a la célula madre en células hijas. Entonces, la citocinesis en células animales se realiza por segmentación o clivaje. Y en el caso de la célula vegetal se realiza por fragmentación o anclaje. Vamos con el resumen de esta diapositiva. La división celular consiste en dos etapas muy importantes, la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis es la división del núcleo y esta se realiza por división indirecta y consta de dos etapas muy marcadas, mitosis y meiosis. La mitosis es propia de las células somáticas, células de nuestro cuerpo, y está realizado por células diploides con un valor 2N o 46 cromosomas.
No existe variabilidad genética porque las células hijas son idénticas a la célula madre. Y luego tenemos a la meiosis, que es propia de células sexuales, de las células gónadas, tanto de ovarios como testículos. Está realizado por células diploides y haploides con valor N o la mitad de cromosomas, es decir, 43 cromosomas. Y sí existe variabilidad genética. Y luego tenemos a la citocinesis, que viene a ser la división del citoplasma. Esta citocinesis se divide por una división directa y va a depender del tipo de célula a la cual nos referimos. Si es una célula animal, se realiza por segmentación o clivaje, y si es una célula vegetal, se va a realizar por fragmentación o anclaje. ¿Cómo se realiza en el caso de una célula animal? Básicamente, como la célula es alargada, va a comenzar a invaginarse en la parte media y a esto se le denomina como surco de división. Aquí va a aparecer un anillo y este anillo básicamente lo que va a hacer es contraer y va a dividir a la célula madre en dos células hijas por segmentación o clivaje. Y en el caso de la célula vegetal, el aparato de Golgi va a empezar a liberar vesículas de Golgi en la parte media, van a comenzar a alinearse y estas van a formar un fragmoplasto. Y este fragmoplasto lo que va a hacer es fragmentar, separar a mi célula vegetal en dos células hijas. Entonces, la célula vegetal se realiza la citocinesis por fragmentación o anclaje. Vamos a continuar. Mitosis, meiosis. Hablábamos sobre la cariocinesis y lo importante de la mitosis y meiosis. La mitosis es somática, quiere decir que se realiza exclusivamente en las células corporales o no gonídicas, ¿sí? Que no son gónadas, no son ovarios ni testículos. La mitosis es de tipo homotípica. Homo es igual, ¿sí? Homotípica quiere decir que las células hijas son idénticas o iguales a la célula madre. La mitosis se realiza por una forma ecuacional, la cual significa que las células hijas tienen un valor 2N, poseen la misma cantidad de cromosomas que la célula madre con un valor 2N. Las hijas son diploides, quiere decir que tienen 46 cromosomas. Y tenemos una pequeña imagen en la cual podemos mencionar que la célula madre está constituida por 2N o 46 cromosomas y las células hijas también tienen 2N. Quiere decir que son o tienen 46 cromosomas cada una de ellas de manera respectiva. Entonces vamos ahí. Mitosis es de tipo somática, se realiza en células corporales, no gónadas, no en ovarios ni testículos. Es homotípica porque las células hijas y la célula madre son iguales. Homo es igual, son iguales. Es de tipo ecuacional porque las células hijas poseen la misma cantidad de cromosomas que la célula madre, 2N cada una respectivamente. Y las hijas son diploides, quiere decir que tienen 46 cromosomas cada una de ellas. Vamos a pasar con la siguiente que se llama meiosis. La meiosis es de tipo gonídica, quiere decir que solamente se aplica en células de las gónadas, solamente se aplica en las células de ovarios y testículos. Es heterotípica, hetero es diferente, quiere decir que las células hijas y la célula madre son diferentes. Es de tipo reduccional, quiere decir que cada célula hija tiene la mitad de la cantidad total de cromosomas que la célula madre. Entonces, la meiosis es de tipo reduccional porque cada célula hija tiene la mitad de la cantidad total de cromosomas de la célula madre. Las hijas son haploides, quiere decir que cada una de estas hijas va a tener 23 cromosomas. Entonces, la meiosis es de tipo gonídica, solo se realiza en las gónadas tanto de ovarios como testículos. Es heterotípica, quiere decir que las células hijas y la célula madre son diferentes. Es reduccional porque cada célula hija tiene la mitad de la cantidad total de cromosomas de la célula madre y las hijas son haploides con 23 cromosomas cada una de estas. Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico sobre la diferenciación de la mitosis y la meiosis. Y vamos con el resumen. La mitosis es somática, se realiza en células corporales no gonídicas, mientras que la meiosis es gonídica, solo se realiza en gónadas, ovarios y testículos. La mitosis es homotípica, las células hijas y la célula madre son iguales, mientras que la meiosis es heterotípica, las células hijas y la célula madre son diferentes. La mitosis es ecuacional, las células hijas poseen la misma cantidad de cromosomas que la célula madre,
mientras que la meiosis es de tipo reduccional. Cada célula hija tiene la mitad de la cantidad total de cromosomas de la célula madre. La mitosis tiene hijas diploides, quiere decir que cada una de las hijas tiene 46 cromosomas. Mientras que la meiosis, las hijas son haploides, quiere decir que cada una tiene 23 cromosomas. Muy bien, unos minutos por favor para compartir la siguiente diapositiva. Mm. Muy bien, entonces vamos a continuar con mitosis. Y les mencionaba que la mitosis, a ver, muy bien. Entonces la mitosis es una división de tipo ecuacional, lo cual significa que las células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas que la célula madre, con un valor 2n cada una de manera respectiva. ¿Se escucha, chicos? Me dicen que no se escucha, no sé quién os puso signos de interrogación. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Me confirman, por favor? Se escucha, Miss. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, también podemos decir que es propio de las células somáticas, quiere decir que solamente están presentes en las células de nuestro organismo. Ojo, no están en las gónadas, no están en ovarios ni testículos. No existe variabilidad genética porque las células hijas son idénticas o iguales a la célula madre. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? Esto va a depender si es un organismo unicelular o pluricelular. Si es un organismo unicelular, va a permitir el aumento de su población. Imagínate, solamente estamos hablando de uno solo y al realizar mitosis va a generar la supervivencia de esta especie. Ahora, si nos referimos a un organismo pluricelular, su importancia radica en que va a permitir el desarrollo a nivel embrionario. Permite el crecimiento por hiperplasia. Recuerda, el término hiperplasia significa que vamos a aumentar en cantidad de células y también va a ayudar a la regeneración de los tejidos. Entonces, la mitosis es un tipo de división celular en el cual la célula, básicamente nos referimos a la célula madre, se va a dividir en dos células hijas.
que genéticamente son iguales, por eso se dice que no existe variabilidad genética. En el contexto del ciclo celular, acabamos de observar que la mitosis es muy importante porque aquí básicamente se va a contribuir a la retribución del ADN celular, porque vamos a dividir nuestro ADN y vamos a realizar la división de tipo ecuacional. Las dos células hijas que vamos a obtener básicamente tienen la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. La mayoría de las divisiones celulares que suceden en nuestro cuerpo básicamente son de tipo mitosis. Esto podemos atribuirlo al desarrollo y crecimiento durante toda nuestra etapa y nuestra vida. Constantemente nosotros estamos creciendo, estamos muchas veces envejeciendo y en lo largo siempre existen desarrollos. Por ejemplo, en el caso de las células de nuestros intestinos, estas tienen una duración aproximada de 24 horas y constantemente siempre están desarrollando, siempre están pasando por la mitosis. Y nuestras células viejas básicamente son sustituidas por nuestras células nuevas. Y de esta manera constantemente un cuerpo, por ejemplo en el caso del humano, está creciendo, crece, desarrolla y bueno, a medida también que se desarrolla va a comenzar a envejecer. Los organismos eucariotas, por ejemplo, que tienen una sola célula, como las levaduras, las cuales realizan básicamente la mitosis, tienen como principal importancia permitir el aumento de su población. Caso contrario, pues muchas de estas serían extintas. Entonces vamos con el resumen de esta diapositiva cuando nos referimos a la mitosis. Recuerda que esta es por división ecuacional, lo cual significa que vamos a generar nosotros dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas que la célula madre, con valor 2n cada una de manera respectiva. La mitosis es propia de las células somáticas, es propia, recuerda, de las células de nuestro organismo, las cuales constantemente están sustituyendo a las células más viejas. No existe variabilidad genética debido a que las células hijas son idénticas o iguales a la célula madre. Recuerda también la importancia que va a depender si este es un organismo unicelular o pluricelular. Si es un organismo unicelular como las levaduras, por ejemplo, en el caso de las células o organismos eucariontas, permite su aumento de la población. Y en el caso de organismos pluricelulares, permite el desarrollo embrionario, el crecimiento por hiperplasia y la regeneración de los tejidos. Entonces, la mitosis es un tipo de división celular por el cual la célula madre va a tener dos células hijas genéticamente iguales o idénticas entre sí. En contexto, podemos decir que la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas, teniendo como parte final 46 cromosomas cada una de las células hijas obtenidas. La gran mayoría de las divisiones celulares que suceden en nuestro cuerpo básicamente son de tipo mitosis. Y durante todo nuestro desarrollo y crecimiento a lo largo de nuestra vida, la mitosis llena a nuestro organismo básicamente con muchas células. Y estas células están constantemente sustituyendo a nuestras células viejas y gastadas con nuevas células. Por eso es que siempre ingresan a formar parte del ciclo celular y básicamente todas nuestras células de nuestro organismo realizan la mitosis. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, cuando nos referimos a la mitosis, esta tiene 4 fases, pero una de ellas, la profase, por ejemplo, se divide en profase temprana y tardía. Así que muchas veces vamos a encontrar en realidad no 4 fases, sino 5. ¿Sí? 5. Entonces, vamos a iniciar con la profase, conocida también como profase temprana, es básicamente lo mismo, profase o profase temprana. Aquí ocurren algunos acontecimientos importantes. Básicamente, el uso mitótico, ¿sí? Comienza a formarse, los cromosomas empiezan a condensarse, el nucleolo desaparece completamente. Aquí en esta etapa, en la profase temprana, las células comienzan a deshacer algunas estructuras y van a comenzar a constituirse con otras. Y así va a preparar el escenario para la división de los cromosomas. Aquí los cromosomas comienzan a condensarse, lo que en realidad favorece en un futuro para que puedan separarse. El uso mitótico comienza a formarse.
el uso de esta estructura hecha de pequeños microtúbulos, fibras muy fuertes, las cuales básicamente forman parte del esqueleto de la célula. Su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El uso crece entre los centrómeros a medida que se separa. El nucleolo, que es parte del núcleo donde se hacen muchos ribosomas, desaparece completamente. Y esto es la señal de que el núcleo se está alistando básicamente para poder descomponerse. Entonces, ¿qué sucede en la profase? La cromatina va a comenzar a condensarse. Los centriolos van a comenzar a ubicarse de manera diametralmente opuestos y se empieza a formar el uso acromático. Aquí básicamente podemos observar que el uso mitótico empieza a formarse en una parte polar de nuestro núcleo y los cromosomas empiezan a condensarse. Algo más que hemos estado viendo es que el nucleolo desaparece completamente. Entonces vamos con el resumen de esta diapositiva. La primera fase de la mitosis se denomina como profase o conocida también como profase temprana. Aquí suceden eventos muy importantes como por ejemplo la cromatina se condensa, los centriolos comienzan a ubicarse de manera diametralmente opuestos como estamos observando en la imagen, se empieza a formar el uso acromático, el uso mitótico empieza a formarse en una zona, y los cromosomas empiezan a condensarse. El nucleolo desaparece completamente. Entonces, en esta profase temprana, el uso mitótico comienza a formarse, los cromosomas empiezan a condensarse y el nucleolo desaparece. Son los aspectos más importantes que acabamos de ver en esta imagen. En la profase temprana, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras, y así va a preparar el escenario para la división de los cromosomas. Los cromosomas comienzan a condensarse, lo que hace que sea mucho más fácil separarlos después. El uso mitótico comienza a formarse. El uso es una estructura hecha de microtúbulos, fibras fuertes que son parte del esqueleto de la célula. Su principal función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El uso crece entre los centrómeros a medida que se van separando. Recuerda que el nucleolo, que es una parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, desaparece. Y esto es la señal de que el nucleolo se está listando para poder descomponerse. Una vez que terminamos con la profase temprana, pasamos a la profase tardía. La profase tardía también es conocida como prometafase. Entonces, de la profase temprana pasamos a la profase tardía, conocida también como prometafase. Aquí básicamente la envoltura nuclear se va a comenzar a descomponer y los cromosomas se condensan completamente. En esta profase tardía, el uso mitótico comienza a capturar y organizar a los cromosomas. Los cromosomas terminan la condensación, por lo que están bastante compactos. La envoltura nuclear se descompone y los cromosomas básicamente se liberan. El uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar algunos tipos de cromosomas. Entonces, ¿qué sucede a nivel de la profase tardía, conocida también como prometafase? Vamos a comenzar a desintegrar a la carioteca y el nucleolo, básicamente comienzan a desintegrar, desaparecerse. Los cromosomas quedan en aparente desorden a nivel de la placa ecuatorial. La envoltura nuclear se descompone y los cromosomas condensados básicamente se ubican a nivel de la placa ecuatorial. Entonces, vamos con el resumen de esta diapositiva. Tenemos a la profase tardía, conocida también como prometafase. Aquí básicamente acontecen sucesos importantes como por ejemplo la envoltura nuclear se descompone, los cromosomas se condensan completamente. En esta profase tardía, el uso mitótico comienza a capturar y a organizar a los cromosomas. Los cromosomas terminan la condensación, por lo que están bastante compactos, y la envoltura nuclear se descompone y los cromosomas comienzan a liberarse. El uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar algunos tipos de cromosomas. Entonces se va a desintegrar la carioteca y el nucleolo y los cromosomas quedan en aparente desorden ubicados a nivel de la placa ecuatorial. Vamos a continuar y ahora pasamos a la metafase. La metafase, básicamente aquí suceden acontecimientos como los cromosomas se comienzan a alinear a nivel de la placa metafísica, esto bajo una tensión del uso mitótico.
las dos cromátides hermanas de cada cromosoma son capturados por los microtúbulos de los polos opuestos a nivel de los usos mitóticos. Aquí en la metafase, el uso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula y están listos para poder dividirse. Todos los cromosomas se alinean a nivel de la placa metafísica. Básicamente, esta no es una estructura física como tal, solamente es un término que se le suele utilizar a nivel del plano en el cual es ubicado nuestros cromosomas, denominado como placa ecuatorial. En esta etapa, los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso antes de proceder a ingresar a la siguiente etapa, que vendría a ser la anafase. La célula tiene que comprobar que todos los cromosomas estén ubicados de manera adecuada, cada uno con sus respectivos cinetocoros unidos correctamente a sus microtúbulos. Esto se llama normalmente como punto de control del uso y ayuda a asegurar que las cromátides hermanas se puedan dividir de manera uniforme entre las dos células hijas. Cuando se separa a nivel de la placa ecuatorial. Entonces los cromosomas están correctamente alineados, unidos y la célula tendrá una división hasta que pueda resolver algún tipo de alteración si es que ocurriera. Entonces, en la metafase, los cromosomas se encuentran bien condensados y como puedes observar en la imagen, estos cromosomas se ubican de manera alineada a nivel de la placa ecuatorial, que viene a ser una zona media, como les mencionaba, por sí no es un término físico que podríamos decir, sino básicamente es por la ubicación en la zona métrica, en la zona media en la cual están estas ubicadas y alineadas. El uso acromático básicamente se vuelve completo. Entonces los cromosomas, algo característico que ocurre a nivel de la metafase, es que los cromosomas son alineados a nivel de la placa metafísica. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Tenemos a la metafase. La metafase básicamente ocurren acontecimientos como los cromosomas están bien condensados, los cromosomas se ubican a nivel de la placa ecuatorial, el uso acromático está completo, los cromosomas se alinean en la placa metafísica o conocida como placa ecuatorial. Aquí básicamente los cromosomas van a tener esta placa metafísica gracias a la tensión del uso mitótico. Las cromatines hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos de los polos opuestos a nivel del uso. En la metafase, el uso acromático ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro. Por ello, el término placa ecuatorial, o conocida también como placa metafísica. Como puedes observar en la imagen, se encuentran alineados completamente. Todos los cromosomas se alinean y bueno, esta en realidad, como les mencionaba, no es una estructura física como tal, sino que básicamente es un plano en la zona media, donde suelen estar alineados todos los cromosomas. En esta etapa, los cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos de luz. Antes de proceder a la anafase, las células deberán de comprobar que todos los cromosomas estén ubicados a nivel de la placa metafísica. Esto básicamente con los cinetocoros unidos correctamente a nivel de los microtúbulos. Vamos a continuar. Luego de ello tenemos a la anafase. La anafase básicamente consiste en la separación o la disyunción de los cromátides a través de los centrómeros. Entonces vamos a observar nosotros aquí dos polos ubicados en cada lado del núcleo y básicamente vamos a utilizar el término disyunción. La palabra disyunción significa separación. Y el momento de que nosotros separamos a los cromosomas, estos básicamente adoptan una forma de B, como estamos viendo en la imagen. Entonces, aquí básicamente se realiza la división ecuacional. Recuerda que la mitosis, la división ecuacional significa que cada una de las células hijas va a tener un valor de 2n, quiere decir 46 cromosomas cada una de manera respectiva. Entonces, se va a realizar la separación de cromátides hermanas. La anafase, básicamente vamos a mencionar que las acciones más importantes que se realizan son que las cromátides hermanas se separan una de la otra y cada una es jalada hacia los polos opuestos de la célula. Los microtúbulos que no están unidos en los cromosomas van a comenzar a empujar los polos del uso en direcciones contrarias.
mientras que los microtúbulos del cinetocoro jalan a los cromosomas hacia los polos. En esta anafase, las cromátides hermanas se separan una de la otra, son jaladas hacia polos opuestos de la célula. Aquí básicamente la especie de pegamento que antes los unía, que viene a ser un pegamento de manera proteica, que va a mantener juntas las cromátides hermanas, se va a comenzar a degradar, va a comenzar a separarse, lo que permite que se separen cada una de estas y, bueno, genere cada una de ellas su propio cromosoma. Entonces, los cromosomas de cada una de estos pares son jalados hacia cada uno de los extremos opuestos. Los microtúbulos no están unidos a los cromosomas, estos normalmente se alargan o elongan y empujan para poder separar los polos y hacerlo mucho más largo. Todos estos procesos son impulsados por proteínas motoras, por máquinas moleculares que básicamente ayudan a encaminar a lo largo de los circuitos de los microtúbulos y llevan una carga direccionada. En el caso de la mitosis, las proteínas motoras llevan muchos cromosomas y otros tipos de microtúbulos, mientras que puedan desarrollar este tipo de disyunción, en los cuales básicamente consiste en separar de manera equitativa cada uno de los cromosomas hacia los polos respectivos. Entonces vamos con el resumen de esta diapositiva. Tenemos a la anafase. En esta anafase básicamente lo que ocurre es la etapa de separación o disyunción. Recuerda que el término disyunción significa separación. ¿De quién? De las cromátides a través del centrómero. Al momento de separarlos, estos cromosomas adoptan una forma de B, como estamos observando en la imagen. Recuerda que aquí básicamente se realiza la división ecuacional, que consiste en que las células hijas van a obtener la misma cantidad de cromosomas que la célula madre, con un valor 2n, manera diploide cada una de estas. Entonces, ¿qué sucede en la anafase? Las cromátides hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. Los microtúbulos que no están unidos a los cromosomas empujan los polos del uso en direcciones contrarias, mientras que los microtúbulos del cinetocoro jalan a los cromosomas hacia los polos. En esta anafase, las cromátides hermanas se unen una con otra y son jaladas hacia polos opuestos de la célula. Cuando uno lo jala, comienza la disyunción. Básicamente, este pegamento proteico que mantenía unidas a las cromátides hermanas se comienza a degradar, lo que permite que básicamente se separen cada una y se lleve básicamente su propio cromosoma. Y los cromosomas de cada par son jalados hacia extremos opuestos de la célula. Los microtúbulos no unidos a los cromosomas comienzan a alargarse, elongarse y comienzan a empujar para separar los polos hacia una parte más larga de la célula. Todos estos procesos son impulsados por proteínas motoras, las cuales son máquinas moleculares que pueden caminar a lo largo de los circuitos de los microtúbulos y llevan una carga específica. En el caso de la mitosis, las proteínas motoras llevan cromosomas u otros tipos de microtúbulos, mientras que suelen realizar este tipo de acción, la separación o la disyunción de los cromosomas en forma de B al momento de ser separados, y aquí básicamente se realiza la división ecuacional, la separación de 2n a cada uno de los lados. Luego tenemos a la telofase. Aquí en la telofase, las cromátides ubicadas en los polos se descondensan, se reintegra la carioteca a nivel retículo endoplasmático rugoso y se organiza el nucleolo. ¿Qué sucede entonces en la telofase? El uso desaparece, una membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada grupo de los cromosomas y un nucleolo nuevo reaparece en cada uno de los núcleos ya formados, y los cromosomas también comienzan a descondensarse. Aquí en la telofase, la célula casi ha terminado la división y comienza a restablecer sus estructuras normales, mientras ocurre la citocinesis, que básicamente es la división completa del contenido ya de la célula. Aquí el uso mitótico se descompone en sus componentes básicos, se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas, y las membranas nucleares y nucleolos reaparecen. Los cromosomas comienzan a descondensarse y vuelven a formarse básicamente de forma fibrosa. Entonces vamos con el resumen de esta diapositiva. La telofase, aquí básicamente las cromátides ubicadas en los polos se descondensan, se reintegra la carioteca a nivel del retículo endoplasmático rugoso y se reorganiza el núcleo. Aquí en la telofase el uso desaparece,
una membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada grupo de los cromosomas y el nucleolo reaparece en cada nuevo núcleo. Los cromosomas también comienzan a descondensarse. Aquí en la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos y se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen y los nucleolos comienzan a descondensarse y vuelven a su forma fibrosa de manera anterior. Entonces, luego de esto, una vez que hemos pasado nosotros ya la cariocinesis, ingresamos a la citocinesis, que básicamente es la división del citoplasma. Aquí la citocinesis, que es la división del citoplasma, básicamente constituye formar dos nuevas células hijas de una célula madre. Esta se superpone, sobre todo en etapas finales de la mitosis. Puede comenzar en la anafase y telofase según el tipo de célula a la cual nos referimos y siempre finaliza poco después de la telofase. En el caso de las células animales, la citocinesis es de tipo contráctil, aparece una invaginación en la parte media, luego aparece un anillo y este anillo básicamente lo que hace es contrae, peñizca la célula y esto va a realizar a que se formen dos células hijas con un cordón básicamente bastante ajustable y lo que va a hacer es comenzar a contraer y generar dos células. Este cordón es una banda de filamentos hechos de una proteína llamada actina y el pliegue del cordón se conoce como un surco de división. Las células vegetales, a diferencia, no pueden dividirse de esta forma. ¿Por qué? Porque tienen pared celular. Y la verdad es que son bastante rígidas, bastante duras y tienen una estructura muy diferente. En vez de ello, se forma una estructura llamada placa celular en el centro de la célula, que va a dividir a la célula en dos células hijas. Y de esta manera va a separarlas por medio de esta pared. Entonces, en el caso de la citocinesis, esto va a depender si esta es una célula animal o una célula vegetal. Como les mencionaba en la anterior diapositiva, en el caso de la citocinesis en una célula animal, va a comenzar a aparecer una invaginación en la parte media o ecuatorial. A esta invaginación se le denomina como surco de división. Y aquí va a aparecer un anillo contráctil hecho de actina. Este anillo contráctil va a comenzar a estar alrededor del centro de la célula. Este va a comenzar a cerrarse hacia adentro y va a formar una hendidura llamada surco. Y básicamente lo que va a hacer es comenzar a jalar y generar a lo largo la división de esta célula animal en dos células hijas. Y luego tenemos la citocinesis en una célula vegetal. Aquí básicamente se forma por una placa de tipo celular. Esta se forma en el centro de la célula y crea una nueva pared que divide en dos. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Tenemos a la citocinesis, que es la división del citoplasma y sirve para formar dos nuevas células hijas. Se superpone en la etapa final de la mitosis. Algunas veces la citocinesis puede aparecer en la anafase o telofase, según el tipo de célula a la cual nosotros nos referimos, pero finaliza después de la telofase. Aquí básicamente la célula animal, por ejemplo, la citocinesis se realiza por contráctil, por un anillo contráctil que básicamente lo que hace es ajustar hasta generar una especie de cordón y esto básicamente va a dividir a la célula animal en dos. Este cordón es una banda de filamentos hechos por una proteína actina y el pliegue del cordón se conoce como surco de división. A diferencia de la célula vegetal que no puede dividirse de esta forma porque tiene pared celular y son demasiado rígidas. En vez de eso, se forma una estructura llamada placa celular en el centro de la célula que va a dividir en dos a la célula hija separadas por una pared celular. Entonces, cuando nos referimos a la citocinesis, va a depender mucho si esta es una célula animal o una célula vegetal. La citocinesis en el caso de una célula animal está formado por un anillo de actina, el cual va a estar alrededor del centro de la célula, se cierra hacia adentro y forma una hendidura llamada surco de división. Mientras que en la citocinesis de la célula vegetal, la placa celular se forma en el centro de la célula y crea una nueva pared que divide en dos. Entonces, en el caso de la mitosis de la célula vegetal, para ser un poquito más amplios, esta citocinesis de las células vegetales no puede haber primero estrangulamiento por un anillo,
como sí hemos visto en la célula animal, debido a que estas tienen pared celular. Y la pared celular es bastante rígida, compacta, con una estructura muy diferente. Aquí básicamente lo que sucede es que el complejo de Golgi va a comenzar a liberar unas vesículas. Estas vesículas van a comenzar a alinearse en la parte media y van a generar una placa de tipo celular. Entonces, esta placa celular va a formar el fragmoplasto, que básicamente va a realizar una unión de las vesículas realizada o formada por la unión de las vesículas del aparato de Golgi. Y estas uniones quedan bastante compactas y están ubicadas a nivel de citoplasmas vecinos, y a ellos se le denomina incluso con el término de plasmodesmos. Y esto está justamente en la parte media de la célula vegetal y va a generar que ésta se pueda dividir en dos partes. Por eso es que la mitosis por célula vegetal, en el caso de la citocinesis de células vegetales, se le denomina como fragmoplasma o por fragmentación. Entonces, vamos con el resumen de esta diapositiva. Mencionábamos que la citocinesis en el caso de las células vegetales no puede haber estrangulamiento o un anillo de actina, como si lo hemos visto en el caso de las células de tipo animal, debido a que éstas tienen pared celular y su pared celular es bastante rígida y fuerte. Aquí básicamente se va a realizar una formación de fragmoplastos, debido a que el aparato de Golgi o complejo de Golgi va a comenzar a liberar unas vesículas. Estas vesículas de Golgi van a comenzar a alinearse en la parte media y van a generar una placa celular. Esta placa celular lo que va a hacer es básicamente dividir en dos porciones, y esta placa celular a lo largo va a generar a un plasmodesmo. Y esto básicamente lo que va a producir es la división de nuestra célula vegetal en dos células hijas. Entonces, de esta manera se va a realizar la citocinesis por células vegetales, por acción básicamente de las vesículas del aparato de Golgi, la formación de esta placa celular en forma de fragmoplasto, y estos fragmoplastos básicamente constituidos por plasmodesmos, los cuales están constituidos por citoplasmas vecinos que van a actuar también en esta forma de unión, y lo que va a ser básicamente la separación por citocinesis, la separación del citoplasma a nivel de la célula vegetal, en el caso de fragmentación o por fragmoplastos. Muy bien, unos minutos. Voy a dejar de... Muy bien, hasta aquí alguna duda o pregunta. Voy a quedarme unos minutos para resolver algunas dudas o preguntas si alguien lo tuviera. Caso contrario, terminaríamos ya nuestra clase. Entonces, me voy a quedar aquí si hay alguna pregunta o duda. Caso contrario, terminaríamos con la clase.